Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la maestra María Lourdes Álvarez y Casa Longoria, directora general del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, les damos la más cordial bienvenida a todos a la presentación del libro Miasmas de la cultura, ética y estética en el margen de la modernidad. Nos va a acompañar la coautora del libro, la doctora Ana María Valle Vázquez, docente de nuestra institución, y Marco Antonio Jiménez. Bienvenidos. Los voy a dejar con nuestra moderadora, Perla Rodríguez Carrillo. Ella nos va a acompañar y esperemos que lo pasen muy bien. Bienvenidos. Gracias por estar este día acá con nosotros. Gracias. Pues bueno, les damos la más cordial bienvenida y nos da un gusto enorme que estén aquí con nosotros, ¿verdad? Y pues el CIDEM, en el marco de las actividades del Día Internacional del Libro, va a hacer varias actividades, y entre una de estas actividades es la presentación del libro Miasmas de la cultura, ética y estética en los márgenes de la modernidad, mismo que ustedes podrán adquirir el día de hoy en el costo de 100 pesos. A la salida están ya los libros, y en nuestra librería del CIDEM en cualquier momento en un costo ya de 150 pesos. Así que hay que aprovechar el día de hoy, ¿verdad?, para comprarlo. Y el jueves también el CIDEM tendrá una actividad en este marco también, el jueves 23 de abril, en el marco del Día Internacional del Libro. Y pues para nosotros es un gusto enorme. Quiero decir que vamos a iniciar jugando esta actividad. El libro de Miasmas, en una de sus citas, dice que cuando los autores se juntaron a escribirlo, jugaban a ser en ese momento lo que no eran y lo que querían ser. Un conjunto de personas realizando una producción colectiva. Y aquí los que estamos presentes en esta mesa, todos alumnos, todos maestrantes y una licenciante, jugamos a ser lo que no somos todavía, pero que estamos y que queremos ser. Entonces, en este juego voy a iniciar a darle la palabra a nuestro compañero maestrante de Filosofía y Letras en la UNAM, Eric Alberto Cano Franco, ¿sí?, que estudió también su licenciatura en Filosofía en la UNAM. Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a abordar lo que es el libro, lo que contiene el libro, ¿no? Venía platicando con mis maestros y amigos, ¿qué es lo que el libro a qué nos invita? Estamos todos conscientes de lo que está pasando en Reynosa. Hay un estado de sitio y estamos viendo la muerte. Lo que trata el libro es invitarnos a pensar qué es la muerte como la estamos viendo ahorita. Ya no es la muerte como aquello en lo cual tiene un contexto religioso, trascendental. Ya, como dice la doctora Ana, ya es la muerte comercialización. Ya se ha vuelto algo cual es un objeto para poder vender, y nos hemos olvidado de la muerte en sentido religioso, a lo que nos lleva. Estamos viendo también estas rupturas de violencia, en lo cual ya no es una violencia en una defensa. La violencia ya se ha concentrado tanto en nuestra sociedad que vemos a las otras personas como sujetos para poder apoderarnos de ellos a través de la violencia, cargando nuestra fuerza sobre ellos. En lo abyecto podemos también ver, todo esto es práctico, lo que está sucediendo ahorita. Lo abyecto ya no es aquello como la sombra del vampiro, aquella niebla que nos ve o podemos interpretar a través de cuadros, a través de literatura. También ya vemos que es otro que nos está llevando a aquello que no conocemos y que podemos interpretar en categorías. Ya hemos vuelto al hombre a una categoría en lo cual lo racional nos ha sobrepasado, y hacemos la violencia como comercialización y también la muerte como comercialización de nuestras categorías. El libro nos invita a hacer eso, a pensar qué somos ahorita, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. En ese sentido también podemos ver que la muerte y lo abyecto se juntan. ¿Por qué? Porque pensamos qué es eso en esta sociedad totalmente destrozada. Bueno. Efectivamente, el libro nos habla, y en uno de las secciones escritas precisamente por la doctora Valle, nos habla de la muerte, y me voy a permitir hacer el relato de una situación que en
en casa vivimos. En el momento en el que falleció mi padre, estábamos en casa algunos familiares y el que se encargó de hacer todos los trámites no estaba con nosotros y le llamamos por teléfono para decirle, ¿no?, que había fallecido, y él no regresó a casa, se fue a buscar y a trabajar con lo que era el negocio de la muerte, a hacer todos los trámites, a hacer todo lo que era. Y cuando llegó con el doctor que tenía que verificar o hacer la documentación para decir que él había fallecido, nos preguntaba, ¿están seguros que murió? Nuestra respuesta fue, sí, claro que sí, sí murió. Nos dio su última mirada, nos dio el aliento, la respiración, ese adiós. Y dijo, no, quiero saber si el corazón funciona, si ya no funciona, si ya no está respirando, si se le paró. ¿Qué fue lo que pasó médicamente? Eso es la muerte ahora. Una serie de situaciones y de cosas, y lo que es más allá, la pérdida, el ser humano que se va. Y hay un comentario en el libro que hace la doctora Valle que dice que precisamente en el dar y el recibir y devolver habita la nada como el espíritu del don, y esta nada está en el cadáver y en el cuerpo moribundo, y justamente con esto es con lo que nunca debemos de estar dispuestos a pagar. La nada habida en el cuerpo del moribundo y del cadáver nos da y por tanto recibimos el tiempo de conversión, una manera de morir propia, el ejercicio de la muerte, la responsabilidad de hacerse cargo de ella y la posibilidad del adiós. Entonces, devolvamos al menos un profundo agradecimiento a ellos, un gracias que no tiene precio, seguido de un irónico de nada, de la sonrisa de nuestros moribundos y muertos, ¿verdad? Sí, no sé si tengan algo que comentar. Bueno, sí. Después. Adelante. Bueno, todavía aquí en este sentido todavía vemos a la muerte como algo que nos duele. Pero el comentario o el escrito que hace la doctora es aquello cuando ya es comercio. O sea, aquí el punto es cuando ya se industrializa la muerte. Estamos viendo, yo refiero a lo que está pasando ahorita, ¿no? Ya van 15 muertos, que es lo que se están contando, pero ya no lo sentimos. Ya no nos duele, ya no estamos pensando como algo que se va a ser vendido y de pronto van a haber otros 15 muertos y van a ser vendidos. Ya el cuerpo ya deja de ser cuerpo, ya es un objeto. Y entonces en ese objeto nosotros comercializamos con ello lo que después viene y después lo que no va a ser. Ya no lo vemos como algo en lo cual nosotros sentimos el dolor del otro. Lo vemos como algo material y que se puede vender. Y creo que eso nos invita a la doctora a pensar qué es la muerte. Ya no podemos nosotros ni siquiera soltar una lágrima por un muerto. Ya lo vemos como cuánto nos va a faltar dinero para pagar ese muerto. Esa nada más creo que el libro es lo que nos está invitando a pensar qué nos está pasando, hacia dónde vamos, qué somos ahorita. La violencia, lo que nos está diciendo son cosas que nosotros vivimos cotidianamente, pero ya no hacemos reflexión acerca de ello. Y son fenómenos de nuestra individualidad y de nuestra finitud como hombres, pero ya los hemos valorizado como algo como de cambio. Nada más era lo que quisiera decir. Así es. Bueno, vamos a darle la palabra a Jesús Piña Pérez, compañero de nosotros, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Guerrero. Ha sido becario del Fondo Estatal de Cultura y las Artes de Guerrero en la categoría de Jóvenes Creadores en Artes Plásticas. Es autor del libro de texto para nivel medio superior, Historia de Guerrero bajo el enfoque por competencias, de la editorial Grafa. Es trabajador académico de la Universidad Autónoma de Guerrero en el nivel medio superior y actualmente es estudiante del cuarto semestre de maestría en Historia del Arte aquí en el CIDEM. Muy buenos días tengan todos ustedes. Miasmas de la cultura, ética y estética en los márgenes de la modernidad. El libro que honrosamente aquí comentamos, podemos decir, coexisten lo lúdico, visible por lo que ya comentaban hace un momento, la utilización del cadáver exquisito como dinámica aparentemente casual que dio forma al libro, y lo profundo de la reflexión de las problemáticas humanas del mundo moderno y contemporáneo. En el libro podemos notar, y creo que todos coincidimos, un extraordinario y cuidadoso uso del lenguaje que permite visualizar la fisura y quizá grieta que tan cotidianamente tocamos de manera tan inconsciente de los bordes de aquello que se ha vuelto tolerable e intolerable,
que muchas veces se disipa y que conforman algo miasmático del sujeto y del cuerpo social. El conjunto de ensayos que conforman miasmas de la cultura podemos vislumbrarlo objeto de la condición humana, la transgresión de los límites que lo conforman en un miasma cultural, resultado de sus violentas confrontaciones, contradicciones, negaciones y disoluciones. Partiendo de una conceptualización que clarifica y promueve la deconstrucción de aquello que puede provocarnos rechazo, repulsión, perturbación o en algunos casos placer estético también. Bien, el comentario que a continuación sigue es parte, digamos, de algo que precisamente debe ocurrir con un libro, es decir, la reflexión, ¿no? Lo que a continuación sigue viene evidentemente partiendo de la lectura y de la complementación y quizá deformación que yo realicé a través de sus páginas. Si bien la violencia y la muerte en relación a lo estético, tema de reflexión del libro, han acompañado al hombre desde el principio de sus días. De este modo, podemos comprender que su capacidad de razonamiento y fuerza, así como la violencia que acompañó su ejercicio, le garantizó al hombre su sobrevivencia en un mundo hostil y le dio una posición de poder. En este contexto, las representaciones de la violencia, de lo agónico y de la muerte no se hacen esperar. Imágenes de sacrificios rituales, de cacería, de lucha, de sometimiento militar, patentes en la historia del arte y en el libro, hacen que comprendamos que perviven en el imaginario universal como una mezcla antitética de belleza y horror. Y quizá esta extravagante mezcla abyecta ha sido una constante desde la antigüedad hasta nuestros días. Únicamente debemos recordar las representaciones de los héroes y de los martirios de los santos, quienes fueron torturados hasta morir mediante decapitaciones, desmembramientos, desollamientos, lapidaciones y abrazamientos. Aplicable desde luego también al caso del coreógrafo Raúl Parrao y de la poeta Alejandra Pizarnik, ambos inspirados en la Duquesa Sangrienta, que se entreteje dentro del libro en el análisis de Rocío Hidalgo, y que son, como señala Gerard Villard en su texto, la estetización de la imagen violenta en el arte contemporáneo, parte esencial del imaginario de Occidente y de la humanidad. Otras culturas y religiones del pasado también conocieron, y muy bien, los procedimientos para estetizar y embellecer lo monstruoso, lo violento y lo terrible. El libro y la historia misma nos muestran que nada de esto era nuevo. Sin embargo, podemos reflexionar con esta nueva óptica que con los albores de la modernidad y su desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación y la inmediatez que nos ofrecen, aunado a un punzante contexto violento, han generado que nuestro acercamiento y comprensión del binomio violencia y muerte haya cambiado. La profundidad y gravedad se convirtieron en algo superfluo. Ambos conceptos pasan a formar parte de lo cotidiano, en un conjunto completamente abyecto. Algo que paradójicamente nos resulta tan cercano y lejano a la vez. En muchos sentidos podemos decir que asistimos a un grado mayor en la deshumanización de la sociedad, que a pesar de los altos niveles de violencia existentes, convive constantemente con esta y la consume. Los videojuegos, las series televisivas, el cine, la prensa, tanto digital como impresa, nos abruman generando la impresión de teatralidad y desapego de la realidad. Y cito a Susan Sontag, una de las fuentes también del libro: sufrir es una cosa, muy otra es convivir con las imágenes del sufrimiento, que no necesariamente fortifica la conciencia ni la capacidad de compasión, también pueden corromperlas. Una vez que han visto tales imágenes, y más, las imágenes transfiguran, las imágenes anestesian, dice Susan Sontag. Las expresiones artísticas actuales no han permanecido al margen sobre la escalada de muerte y violencia, la denuncian. Artistas mexicanos como Edgardo Aragón, Alfredo Salomón, Teresa Margolles, entre otros, han puesto bajo su mirada el asunto de la violencia y muestran el oscuro panorama que nos envuelve. El caso de Teresa Margolles es destacado, pues desde la edición número 53 de la Bienal de Venecia en 2009, la mexicana se llevó los elogios con su obra, la cual,
tomó como base la llamada guerra contra el narcotráfico, bajo la interrogante: ¿de qué otra cosa podríamos hablar? En este sentido, ocurre lo mismo con este conjunto de textos. La pregunta tiene eco: ¿de qué otra cosa podríamos hablar? Ningún intento por comprender nuestro presente, nuestra realidad es vano, y mucho menos si viene de una reflexión profunda. Este es el caso de Miasmas de la Cultura. Cierro mi comentario con unas palabras de Julio Cortázar que no por ser bellas son menos ciertas. Somos tan complicados nosotros, tan llenos de misteriosos resortes, de resonancias secretas, de alianzas y hostilidades, de encuentros y desencuentros. Jugamos así un ajedrez casi demoníaco y maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por tu comentario. Y efectivamente el libro nos invita mucho a reflexionar, ¿verdad?, en la cuestión de las miasmas, en la cuestión de lo que es lo terrible y que ahora estamos como acostumbrándonos a aquello. Decía en su texto de la abyección, la devastación exorbitante, su autor Raimundo Mier, que lo más terrible es la normalidad de las miasmas. El que nos acostumbremos a ver que hay muertos, el que nos acostumbremos a ver como si fuera cotidiano, ¿verdad?, la violencia que hay, porque eso anestesia a la sociedad, la lleva a un pasmo, a un silencio y a una incapacidad, no solo para ver, sino para significarse en un ámbito de vida rutinaria, ¿verdad? Quiero agradecer la presencia en esta presentación del libro de el doctor Marco Antonio Jiménez, profesor y seminario de Sociología de la Cultura de la asignatura de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesor de posgrado en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAC. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también a la doctora Ana María Valle, profesora de posgrado de Pedagogía del Seminario de Imaginarios Sociales e Identidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también profesora investigadora de tiempo completo del CIDEM. Gracias por su presencia y por su invitación a comentar su libro. Quiero dejar ahora la palabra a Juan Manuel Moreno Nápoles, psicólogo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su formación ha sido en el área neuropsicológica y de psicología cognitiva, tanto en la teoría como en la práctica clínica. Es docente desde el 2002 a nivel superior y se ha desarrollado en el uso de las técnicas aplicadas a la docencia. Actualmente estudia la maestría en enseñanza superior en el CIDEM. Buenos días a todos. Es un verdadero privilegio que a uno como estudiante, en este juego del ser lo que uno todavía no es, nos pongan a comentar un libro, por sobre todo porque nosotros no lo escribimos, simple y sencillamente tuvimos el deleite de leerlo y tenemos aquí con nosotros a dos de los coautores que nos brindaron esta magnífica oportunidad. Yo quisiera iniciar el comentario desde el título mismo, los miasmas de la cultura, empezando porque miasma es una excreción purulenta de la piel, es algo tóxico, podríamos decir, algo que tu cuerpo repele y excreta porque no forma parte de tu cuerpo mismo, sin embargo está saliendo de él. Y es interesante esta combinación de miasmas de la cultura, porque cuando nosotros pensamos en cultura, generalmente nos imaginamos lo bonito de esta, es decir, pensamos la cultura griega y nos llega la imagen del Partenón, los afiches que veíamos en la primaria de los filósofos que se veían casi hasta limpiecitos y pulcros. Pensamos en nuestra cultura azteca y nos imaginamos las pirámides, los hermosos atavíos de plumas de los sacerdotes, la belleza y fortaleza de los guerreros. Entonces, ¿cómo de la cultura algo miasmático podría salir? Sin embargo, así como estaban la magnificencia de las pirámides, nos relata la doctora los rituales de sacrificio que en sí mismo pues, no son tan agradables de ver, podríamos pensarlo, pero que conllevan parte de la cultura. Y nuestra cultura implica todo aquello que surge de nuestro pueblo como
formador de individuos, ciudadanos y conocimientos. Entonces, por ejemplo, en México podemos estar orgullosos de Octavio Paz, pero en México también surgió la Mataviejitas y el Mochaorejas. Son parte o son resultado de esta cultura cotidiana que vivimos, de la cual hace un momento nos hablaba Eric, de que en Tamaulipas hay estado de sitio. No hay que irse tan lejos. Aquí en Morelos también hay violencia a cada rato. No hay día en que el periódico Extra no traiga en su portada algún muerto, desmembrado, lo que sea. Y es algo que está surgiendo de nosotros y con lo cual convivimos y coexistimos. Habiendo hecho este comentario de introducción, me gustaría hablar de las bondades y virtudes que para mí tiene cualquier libro que pueda decirse que es un buen libro. Y estoy completamente seguro de que este es un buen libro. Y una de ellas es la facilidad y distintos aspectos de la lectura. Es decir, comentábamos en la clase del jueves, en corto, que este libro lo puedes leer de manera analítica, es decir, individual, partiéndolo en pedacitos también. Agarras uno de los textos, como podría ser el de la doctora Valle, o el de las paradojas de la abyección, o el de la condesa sangrienta del final, y leer esa parte te llena. O puedes hacer una lectura de principio a fin, pasando por cada uno de los 3 temas que toca, umbrales y sombras, la muerte y lo ominoso al final, y también te llena, es decir, te brinda muchas oportunidades de reflexión y análisis, porque a pesar de que los ensayistas escribieron de manera individual, todos están entrelazados por ciertos hilos conductores, como es la abyección, esto que despreciamos o que tratamos de no ver, pero que aquí lo tenemos tan cerquita de nosotros mismos. La tolerancia o la intolerancia, la muerte, todo esto que tiene que ver con los rituales de sangre. O sea, platicábamos el jueves, pues puede parecernos que la sangre en un cadáver es desagradable de ver, sobre todo si fue muerto en un hecho violento o en un accidente. Sin embargo, los mexicanos nos comemos la sangre. Los tacos de moronga son deliciosos. Pero como dice el refrán, uno se come las salchichas pero no quiere saber cómo las hacen. ¿Por qué? Porque no soportamos ciertos aspectos que están presentes en nuestra cotidianidad y en nuestra cultura. Entonces, una de las bondades iniciales es esta posibilidad de leerlo de principio a fin, o de leerlo como Rayuela, por partes independientes. Otra de las virtudes que a mí me parecen de este libro, y que va a sonar así como algo abyecto en sí mismo, es que insulta empáticamente nuestra inteligencia. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, tú lo estás leyendo y las citas o los comentarios reflexivos que hace, los puedes sentir como de, ah, caray, esto está mucho más elevado de lo que yo podría llegar, entonces me tengo que poner a leer otra cosa. Tengo que acompañar esta lectura de la lectura de otros autores para poderle entender a estos. Está cuestionándonos. ¿Pero por qué digo insulta empáticamente? Porque después dices, algo parecido ya lo había pensado antes. Y entonces te identificas con algunos de los textos, o incluso lo llevas a la cotidianidad personal, como lo han mencionado ahorita, de el texto de la muerte y los cadáveres y la tramitología de la muerte. Es algo con lo que muchos nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando, esto de que para tener una acta de defunción tienes que presentar tu acta de nacimiento, como si tienen que constatar que el que se murió realmente nació. Y todos los papeleos de la muerte y las decisiones sobre la muerte, lo quemamos, lo enterramos, le ponemos un mausoleo o que se quede nomás así con tierrita y cruz de madera. Son cosas cotidianas, nos pasan, lo hemos visto. Por eso es esta empatía con la lectura, esta empatía amable, ¿sí? Y que nos hace repensar acerca de lo que sabemos. Por eso me atrevo a decir, insulta nuestra inteligencia, pero empáticamente. Sí, primero nos dice, no sabes de esto, pero puedes aprender.
y además está cerquita de ti. Por eso al inicio me refería que es un privilegio jugar a lo que uno no es. O sea, uno está comentando el libro, pero uno no lo escribió, uno lo está leyendo. Otra de las virtudes que me parece que tiene el libro es que es un libro socializable. Uno de los fenómenos que a mí me ocurrió es que estaba leyendo varios ensayos y mientras va leyendo uno de los ensayos, uno piensa, me gustaría que alguien X, un compañero, a lo mejor un compadre, a lo mejor un maestro, leyera este mismo trabajo porque me interesaría conocer su punto de vista y platicarlo. Entonces yo ya platiqué del libro con varios de mis compañeros de edad, de pláticas. ¿Por qué? Porque me interesa que lo lean. Entonces ya le conseguí algunos lectores futuros. Es un libro socializable. Interesa saber qué es lo que piensa el otro para compararlo con lo que piensa uno. Y contrastarlo con lo que uno supone que pensaron los autores al momento de escribirlo. Lo que me lleva a la siguiente virtud del libro, que me parece que es una multidimensionalidad conceptual. Y esto es de que, por ejemplo, el último texto de La Condesa Sangrienta, platicábamos también en la reunión en corto que tuvimos el jueves, de que a mí me interesó, me gusta la literatura vampírica. Digo, bueno, van a hablar de Elizabeth Bathory. Y de repente me encuentro con que están hablando de una obra dancística que hizo un coreógrafo, acerca de la poesía que hizo una poetisa, acerca de la interpretación de esa poetisa de la condesa. Es decir, están manejándose en múltiples niveles y mientras vas haciendo la lectura, es como si tuvieras que trasladarte a esos planos y cuestionarte, bueno, ahorita estoy leyendo ¿a quién? ¿A Elizabeth Bathory, a la poetisa, al coreógrafo o a la ensayista que está escribiendo sobre el coreógrafo? Es un juego mental que, vuelvo a la virtud anterior, vuelve a cuestionar nuestra inteligencia. ¿Cómo nos podemos mover nosotros en estos planos conceptuales? Y nos invita a seguir leyendo y a volverlo a leer, porque de repente uno puede pensar que la primera lectura que le dio no era la lectura correcta. Y entonces lo volé desde otro enfoque y con otra experiencia. Y para finalizar, con el gusto de conocer a una de las coautoras, otra de las virtudes del libro es que tiene tono. Es decir, tú vas leyendo las palabras que se enlazan para formar los textos y los que han tenido la oportunidad aquí del CIDEM de convivir con la maestra Ana, podría sentir que es la maestra Ana la que te lo está leyendo, porque le da el tono de la voz. Y los que no están escritos, los demás ensayos que no están escritos por ella, uno puede escuchar a los ensayistas. ¿Por qué? Porque se nota que tiene la escritura un tono personal que como un miasma se lo sacaron desde el fondo de su cuerpo. Es decir, que este libro está escrito con sangre, sudor y lágrimas y que quedó impreso no con tinta, sino con eso. Con tinta, sí. Y bueno, estas serían las reflexiones que yo puedo hacer sobre este libro y de nueva cuenta agradezco el privilegio de que me hayan invitado a leerlo y a comentarlo. Gracias, Juan Manuel. Y efectivamente, creo que para todos los que estamos aquí fue un reto. Es un reto estar aquí sentados frente a ustedes y comentar el libro. Les recuerdo que el día de hoy va a estar vendiéndose afuera a 100 pesos, ¿verdad? Y lo podrán conseguir, si no lo pueden tener el día de hoy, en la librería del CIDEM a 150 pesos. Así que tratemos de aprovechar hoy, ¿verdad? Y bueno, voy a darle ahora la voz o regresarle la voz, decíamos, a Manlio René Atilano García. Él es licenciado en Psicología, especializado en el área clínica y Pedagogía Waldorf. Ha sido docente universitario y atiende consulta particular desde hace 20 años y actualmente es maestrante de enseñanza superior en el CIDEM. Gracias, Perla. Buenos días. Hola. Bueno, la ventaja o lo malo de ser el último es que uno ya no tiene mucho que decir o bien se puede agarrar de los demás, pero bueno, quizá yo voy a ser un poco más abyecto o voy a ser más miasmático. Complementando lo que decía Nápoles, sí, miasma es un fluido maligno que emana de un cuerpo putrefacto.
Es decir, es el sudor, el olor, la pus, los eructos, los pedos, la mierda. Es todo eso, ¿no? Así, grotesco, lo que nos causa asco, nos causa temor. En ese sentido, el libro, por supuesto, es provocador y evocador. Yo no sentí placer todo el tiempo, perdón. O sea, hubo textos que no me gustaron, yo no lo leí de corrido, hubo ratos en que dije, órale, es repetitivo, hay cosas que no me gustan. Hay textos que me parecen muy oscuros, los últimos, por ejemplo, están muy avinagrados. Pero bueno, la lectura es escatológica, creo yo. Sí denuncia cosas bien interesantes. Es provocador y evocador, creo yo. Es provocador porque sí, convoca a mirar la nuca, a mirar lo oscuro, a mirar lo que no nos gusta. Como dice Fernando Mier, lo abyecto es pues esto, ¿no? Lo siniestro. Retoma la concepción freudiana de lo siniestro, ¿no? Y en ese sentido, pues habla de lo inconsciente también, lo que no queremos ver, lo que permanece oculto en la sociedad. En ese sentido también creo que es una denuncia de, como decía un poco acá Eric, de las violencias. Yo agregaría violencias, no solo violencia. O sea, creo que hay muchas violencias, hay una física, una simbólica, una estructural. Y el problema es que nos acostumbramos a ellas, ¿no? El Extra, decía por allá Nápoles, pues este libro sirve para entender por qué el Extra tiene tanto éxito, ¿no? Por ejemplo, o sea, es lo que denuncia lo feo, lo ridículo, pero que también convoca al morbo. Siguiendo a Canguilhem, también se habla como de lo normal y lo patológico, como que la línea no es clara. ¿Qué es lo normal y qué es lo patológico? ¿Qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta? Creo que la intención sí es mucho desenmascarar y en ese sentido encarar, tal como lo ilustra la portada, ¿no? Quitarse las máscaras, encarar lo feo y apreciar la estética y la ética de lo malo, del mal, ¿no? Porque no existe el bien sin el mal, es decir, esta dialéctica dionisiaca, esta dialéctica que por ahí algún autor toca. Para no ser repetitivo, bueno, yo nada más haría un comentario de cada uno de las lecturas que más me impactaron. De Mier rescato esta parte, ¿no? de lo abyecto y la abyección, como dos cosas distintas. Por un lado, lo abyecto como sustantivo, lo que hemos hecho carne, hueso también, en nuestra cultura popular, y la abyección como la actitud o el verbo de lo que cotidianamente hacemos para no ver al otro, para no ver nuestra sociedad, nuestras excrescencias, nuestra parte inconsciente, ¿no? Que no por mórbida es menos nuestra, es justamente constitutiva también de nosotros, ¿no? Y en ese sentido el libro explica quiénes somos y por qué somos como somos. Marco Jiménez habla del sistema, ¿no? de explicar cómo el sistema también se mueve a partir de un imaginario. Y hay una parte que me gustaría leerles nada más muy breve, donde dice que, bueno, si bien lo abyecto amenaza porque no admite una extrañeza entre el actor y su acto, el acto abyecto tiñe a su actor con su propio carácter. Denuncia luego cómo en el sistema hay una especie de complicidad, digámoslo así, entre lo que podría ser el régimen de Estado, no, perdón, este es Mier, perdón, disculpa, Marco. Dice que el régimen de Estado criminal confiere al acto no solamente una insignificancia, lo pone fuera del alcance de toda reflexión y todo juicio, instaura la primacía moral cognitiva y reflexiva del cinismo. O sea, es sistemático, ya en nuestros tiempos la inmoralidad es parte del acto político, ¿no? El gobernante es inmoral y lo aceptamos como tal y nos parece que está bien. Y entonces Marco complementa, pareciera que están como en el mismo texto, ¿no? Como que se pusieron de acuerdo, no sé, pero es muy interesante cómo hay una continuidad acá. Y dice Marco, hoy ni siquiera el horroroso tedio o el insolente aburrimiento, ni el malestar en la cultura, como lo expresaría Freud, son el signo de nuestro tiempo. Ni tedio ni malestar, la indiferencia, la indolencia, la banalidad, acompañadas de un medio tecnológico y mercantil como el que prevalece, amenazan con socavar lo que hasta hace unas décadas comprendíamos como cultura. Son sinónimos de algo distinto, representan la acomodaticia banalidad del mal y del bien. Aprovechando que está aquí Marco, yo le preguntaría si no es esta pues, la nueva moral, ¿no? La nueva ética, como la moral del antivalor, ¿no? De los antivalores. Y al final también Marco nos comenta que
Como complemento de esta complicidad del gobierno o del sistema, del Estado, de los gobernantes, dice que el crimen organizado, la violencia, la corrupción, que las magnitudes que hoy se presentan en el mundo son solo entendibles bajo una actitud generalizada, no solamente entre gobernantes y empresarios, sino también en la población. Esa dicha actitud es la indiferencia y su correlato social es la banalidad. Es decir, por ahí, ¿quién fue? Vargas Llosa decía que uno tiene el pueblo que merece y que uno tiene el gobierno que merece, ¿no? Y vivimos la dictadura perfecta y demás, todas estas cosas. Entonces, bueno, como que hay una explicación, una causalidad muy bien develada, creo yo, en estos dos textos, como que se acompañan muy bien. El título de estos es Umbrales y Sombras, entonces como que nos pone a descubierto, ¿no? Nos quiere develar cosas, es bien interesante. En la segunda parte, Ana María Valle y María Luisa Murga, bueno, hablan de dos cosas que me parece se complementan también. El cuerpo, el cadáver, el muerto, ¿no? Esto del muerto que se murió y la relación que tenemos con la cultura de la muerte, y genera una especie de placer sádico, ¿no? Esta visión del cuerpo, a ratos, pero también la contemplación del cuerpo. Yo he estado en varias autopsias y he visto cómo se destaza un cuerpo, y es una cosa fascinante, ¿no? Hay una especie de embelezo en este tipo de cosas, es un ritual. El muerto es una cosa que nos socava, que nos provoca, ¿no? Que nos seduce también. O sea, un cuerpo inerte ahí es fascinante, aunque no lo queremos ver, lo maquillamos, lo negamos, lo queremos recordar como era en vida, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas el muerto nos hace, ¿no? Un poco como decía Lacan, somos las voces de nuestros muertos, somos la mirada de los muertos, ¿no? Ahí están. Ni que hablar del Miquisli y demás. Pero bueno, luego María Luisa Murga habla de la belleza de la guerra, y esto me parece fundamental, ya desde el título, la belleza de la guerra. Habla de la guerra primordial, por supuesto, de la guerra como era antes, no las guerras de hoy que se basan en el exterminio, que se basan en lo impersonal, ¿no? Donde no se ve al otro. Ella parte de la guerra como esta lucha casi cuerpo a cuerpo, donde era cara a cara, y donde había mucho honor, ¿no? Porque había la posibilidad de sí vencer al otro, pero no era negarlo, era afirmarse con el otro, ¿no? Con el enemigo, y creo que eso es algo bien bello, bien rescatable. Francisco Pamplona habla de la violencia y la muerte, y bueno, de él no hice un comentario, lo dejo para después, pero al final hay otra vez retomar el valor estoico, cómo es que hablar de miasmas, hablar de la parte fea, de la parte oscura, de la parte inconsciente, es también afirmar nuestra parte bella, nuestra parte hermosa, nuestra parte sublime. Es decir, Dionisios y Apolo, ¿no? Esta especie de contradicción o de complementariedad que tienen los contrarios. O sea, la muerte no es sin la vida no es sin la muerte, lo feo no es sin lo bello, lo asqueroso no es sin lo sublime. Y cómo esto nos constituye, nos da presencia y nos seduce, nos extasia, ¿no? Entonces, habla del deseo, por supuesto. Yo creo que el libro también habla del deseo. No lo dicen así los autores, pero por supuesto yo creo que hay un enfoque Foucaultiano también, ¿no? Al develar esta parte de la normalización de las violencias, al hacer la historia de dónde nos vienen todas estas ansiedades, y cómo es que hablar de ello pues es de mal gusto, ¿no? Es como tirarse un pedo en público, nadie lo hace, ¿no? Estas cosas son de mal gusto, pero todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Y lo hace, a solas, sí. En fin, entonces bueno, hay mucho más seguramente, pero preferiría a ver si podemos platicarlo. Gracias. Gracias, Manlio. Y pues con esto terminamos nuestra intervención, pero queremos también darle a ustedes la voz, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario acerca de lo que hemos dicho, o podemos complementar también entre nosotros algo más acerca de lo que han comentado los otros. No sé si alguien pudiera levantar la mano para que le pudieran pasar el micrófono, si alguien tiene algún comentario. O a los coautores a que nos hagan también su comentario. Bien. Primero felicitarlos por su libro, y eso me recuerda cómo, para entender la razón, Foucault dice:
hay que hacer la historia de la locura, ¿no? Un poco así. Aquí se parte de lo miasmático para entender lo sublime a lo mejor, pero hasta dónde está escondido también la intención, vamos a decir, de poder, de mantener ciertos antivalores, ¿no? Para mantener una dominación, ¿no? Me gustaría que vieran un poquito por esa situación. Gracias. Sí, es justamente ese el argumento fuerte, creo yo, del libro, que no existe una cosa sin la otra, ¿no? Esto de los mal llamados antivalores en realidad son también estructurales, son parte que soporta pues nuestra cultura. Si entendí bien, no sé si mis compañeros tengan otra interpretación o qué mejor que preguntarles aquí a los autores, pero sí, es justamente ese el planteamiento, no existe una cosa sin la otra, y no porque no lo veamos deja de estar ahí, al contrario, ¿no? Es siempre presente, es más ausencia es presencia, pues dice Lacan, ahí está, ¿no? Lo que hacen mucho los autores es sacarlo a la luz, ¿no? Develarlo, y ahí radica la estética, ¿no? De ponerlo feo a la vista y invitarnos a apreciarlo. Agregaría a lo que dice Manlio, es que también los autores nos llevan mucho a decir, ok, tenemos que pensar que somos posibilidad miasmática todos, ¿sí? Entonces, si te piensas así, entonces empiezas a ver, bueno, que yo he visto solamente lo bonito, tengo que voltearme para ver eso, ¿no? Yo cuando lo leí les comentaba a todos, me produjo a mí como decir, no, espérame, yo no soy eso, yo no soy una posibilidad miasmática, ¿no? Y me confrontó, y entonces estuve leyendo el libro y a la vez que lo leía decía, bueno, ok, como que sí hay un cuarto, ¿no? Y al final es como pensar, y al terminar de leerlo decirlo, sí. O sea, para poder entender lo que es la estética y la belleza, tengo que entender que hay una posibilidad miasmática, ¿no? Algo que no nos gusta, que no nos agrada, ¿no? Y terminé diciendo, ok, sí, entiendo y sé ahora que soy una posibilidad de eso, ¿no? Entonces, el libro te lleva a eso, te lleva a esa reflexión. Entonces, es un valor muy, muy interesante, y que también, tan solo con el título, yo a las personas que invité para estar con nosotros y que les decía, va a ser la presentación, y cuando decían, ¿qué es miasmático? Y les explicaba, me decían, ¿estás segura que vas a participar en la presentación de un libro así? Sí. Y eso, con el solo título, te lleva a reflexionar y a pensar, ¿de verdad? Tenemos que leer de eso. Y recordaba mucho el comentario de una amiga que me decía, ay, a mí no me gusta ver ni películas de violencia, ni lo que me muestra en la cruda realidad. Yo prefiero vivir en mi vida de fantasía, ¿no? Pero para que puedas disfrutar esa vida de fantasía, también tienes que entender que hay lo miasmático, ¿no? No sé si alguien más aquí. Sí. Esto para seguir usando la palabra, los miasmas cotidianos, ¿no? Es decir, todos, tanto como personas, como comunidad y como nación, somos esta posibilidad miasmática, y además tendemos hacia lo abyecto, hacia negarlo, voltearnos hacia otro lado. Yo recordaba y comentaba apenas ayer con mis alumnos de los 43 normalistas desaparecidos y probablemente quemados de Ayotzinapa, y que de repente se contrasta con los 152 universitarios asesinados a balazos en Kenia, ¿no? Entonces, dice, ¿qué pasa en México? No, ¿qué pasa en el mundo? Pero no, ¿qué pasa en nosotros mismos? En el texto acerca de la tolerancia, hablan acerca de cómo el poder comprender al otro y respetarlo o tolerarlo muchas veces nada más es como dejarlo pasar, no fijarme en él. Y la intolerancia ha llevado a muchos conflictos, sobre todo la intolerancia religiosa, ¿no? No estás de acuerdo con mis ideas, yo no comulgo con las tuyas y te extermino. ¿Sí? Entro a la universidad y balaceo a 152, ¿qué tanto es eso? O sea, y se vuelve algo tan cotidiano que, bueno, podríamos casi dejarnos de preocupar por los 43, porque nomás son 43, no son 152, pero no, esto es parte del proceso de abyección cotidiano que hacemos. No vemos películas de violencia
para tratar de negarnos a nosotros mismos que la violencia existe. No compro el extra para no darme cuenta de que en mi colonia mataron y despedazaron a un sujeto. Muchas veces hasta cosas bellas como podría ser un nacimiento, hay quienes no soportan verlo. ¿Por qué? Porque en el nacimiento implica que también sale sangre, sale la bolsa plasmática y el líquido amniótico y después el proceso placentario, ¿sí? Entonces, y entre todo eso, el bebé. Arrugados, trompudos y prietos, decía Chava Flores. Pero prefieren ver ya al niño bonito con su ropón que ver el proceso. ¿Por qué? Porque en todo convive esta suerte de lo bonito y de lo feo. Pero ¿qué tanto yo como persona acepto qué es bonito y qué es feo? A lo mejor agarro la placenta como crema para quitar arrugas y me la embarro, y para mí eso es bonito, pero para los demás pueden decir guácala. Entonces, este juego de qué toleramos y qué no toleramos es parte de lo que nos invita a leer y reflexionar el libro, y que lo tenemos presente en la cotidianidad de nuestra vida. Decía la canción de Bob Dylan, un muerto ya son muchos muertos. Sí. ¿Cuánta gente necesita morirse para decir que hay gente que se está muriendo? Pues no debería ni siquiera haber tanta gente. Uno ya es mucho. Bien, un poco retomando el comentario que se vertía hace un momento, yo creo que hay puntos de coincidencia entre nosotros. Creo que podemos ver en el libro que existen cosas que nos resultan completamente repulsivas, pero también nos resultan muy atractivas, ¿no? No podemos dejar de verlo. Por eso son tan exitosos estos periódicos de nota roja, ¿no? Hay un sentido que también está ahí, digamos, un tanto oculto, porque ya lo hemos dejado de ver. Ya se ha vuelto tan normal pero ahí está, ¿no? Precisamente lo que va a hacer el libro es develar todas esas cuestiones, que a veces en ese sentido parece que están ahí ocultas, pero han estado ahí presentes siempre, ¿no? Es un poquito como lo que yo comentaba con mi texto. Hay cosas que han estado siempre, ¿no? Y que se dejan ver en los textos, ¿no? El caso de los sacrificios humanos que han existido desde épocas milenarias, y otro tipo de situaciones que aparentemente son aberrantes, pero han existido siempre, y en la actualidad no dejan de existir, sino simplemente han tomado otras formas. Quizás lo que ha ocurrido actualmente es que se han aplicado de manera tan sistemática que se han convertido ahora sí en una forma de control, como se mencionaba, ¿no? Entonces hemos dejado de notarlo, y ese dejar de notarlo pareciera como que ha suavizado esa violencia, pero sigue completamente atroz, ¿no? Y es importante analizarlo. Por eso yo creo que es importante hacer una lectura sí muy crítica de lo que está ocurriendo, y que nos deja ver bastante bien el libro. No sé si alguien más tenga algún comentario, quiera participar con nosotros. Es un juego en el que nos invitaron los autores, y nosotros de aquí los invitamos a ustedes también a comentar. Los coautores, ¿algún comentario? más obligados que... No, pues por cierto que también está Alejandra Aide y Fernanda Varela, que también son autoras del libro. Gracias por venir, y pues nada, muchas gracias por la presentación de miasmas, hacerla así miasmática, ¿no? Que en absoluto es políticamente correcto el libro, no busca quedar bien con nadie, y en ese sentido también agradecemos mucho al CIDEM por la confianza y el apoyo que nos dieron para publicar cosas que generalmente no se publican, ¿no? Entonces ahí creo que el riesgo que el CIDEM corrió con nosotros se agradece mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues de verdad que nosotros como lectores, más que
como comentaristas o presentadores del libro, les invitamos a leerlo. Es un libro muy interesante, es un libro que nos reta, que nos insulta, decía uno de mis compañeros, empáticamente, ¿verdad? Pero que nos lleva mucho a la reflexión. Entonces están invitados, está el libro a su disposición en este momento afuera, y si no hay ningún otro comentario en la mesa y en el público, pues damos por terminado, agradeciéndoles a los coautores que nos permitieron comentar su libro, agradeciéndole a mis compañeros aquí su presencia y su colaboración, y agradeciéndole a el auditorio Ricardo Guerra de la Un Llamado CIDEM, que nos permite estar aquí. Gracias. Bueno, gracias a todos por su participación. Y a nombre del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y la maestra María de Lourdes Álvarez y Casa, directora del CIDEM, me permito entregar la presente constancia por su participación en la presentación del libro Miasmas de la Cultura a Juan Manuel Moreno Nápoles. A Jesús Piña Pérez. Muchas gracias. Manlio Reneí Atilano García. Eric Alberto Cano Franco. A nuestra compañera Perla Rodríguez Carrillo. Y a una de las coautoras del libro, la doctora Ana María Valle Vázquez. Agradecemos su participación y presencia, y bueno, está disponible ahí el café y galletas para quien guste. Muchas gracias.